Que Dios les bendiga a todos, un gustazo saludarlos. Hoy viernes 17 de noviembre, estamos en la serie Las Salvaciones del Señor, estudiando la vida y el libro del profeta Jonás. Este es el día 5 de esta serie y se titula Estamos en el mismo barco, estamos en el mismo barco. Y vamos entrando ya de lleno al tema del libro del profeta Jonás, que como ya hemos dicho, se trata de mucho más que un profeta al que se lo tragó un gran pez. Esa es la imagen que tenemos de Jonás, un profeta que se lo tragó un gran pez y luego lo escupió en la tierra para que fuera a predicar a Nínive. Hay mucho más que decir. De hecho, me parece un libro riquísimo en enseñanzas, uno de los libros más profundos y también más desafiantes. Y vamos entrando de lleno porque uno de los temas más importantes, uno de los temas centrales en el libro del profeta Jonás, habla de muchas cosas y hay mucho que sacar, mucho que escarbar, pero uno de los temas centrales es cómo relacionarnos con aquellos que no son creyentes. ¿Cómo debe el cristiano, cómo debe el Hijo de Dios relacionarse, tratar a aquellos que no creen en Dios, aquellos que tienen otra religión, otra fe, que adoran a otro Dios, que son diferentes a nosotros? Y esto es muy importante porque es triste que a veces pasa a los religiosos, a los que creen en Dios, nos puede pasar a los cristianos, le pasaba en la época de Jonás al pueblo de Dios, a los judíos, y nos puede pasar el día de hoy a nosotros, a los cristianos, equivocarnos con este error que es muy común, sentirnos que valemos más que los demás, sentirnos que somos mejores que otros, que nos llenemos de orgullo, de soberbia y que excluyamos, miremos hacia abajo a otros, menospreciemos, despreciemos a otros y los miremos como bichos raros. Como diría aquella, ¿verdad?, animal rastrero. Es un error, es un pecado. Eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere que su pueblo sea todo lo contrario, que ame, que esté orientado hacia afuera, no que esté orientado hacia adentro, en la autocomplacencia, en el orgullo y la soberbia, sino hacia afuera para amar a los que están fuera, para amar a los que son diferentes, para amar y respetar a los que piensan, creen y viven diferente a nosotros. No significa afirmar el pecado que comete el mundo, pero sí significa amar a las personas que están en el mundo porque Dios las ha amado. Y Dios quiere que seamos así, pero tristemente muy a menudo hacemos lo contrario. Eso hacía Jonás. Por eso Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque Jonás era un nacionalista, creía que su pueblo, que su raza era lo único que importaba, y no quería mostrar ese amor de Dios a otros pueblos. Y vamos a ver que es un grave error y vamos a ver que Dios nos va a hablar muy duramente y muy profundamente a través de todo este libro. Vamos a leer qué sigue pasando en la historia de Jonás, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional, por esta palabra desafiante. Permite, Señor, que la recibamos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Jonás 1 del 5 al 7. Ya leímos ayer unos versículos, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Dice así la palabra de Dios. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Ayer vimos, ¿verdad?, que mientras todos estaban luchando por salvar el barco, Jonás dormía profundamente. ¿Por qué dormía Jonás? Bueno, Jonás dormía, yo creo que tiene que ver con una especie de displicencia, desinterés, pero quizá también tenga que ver como con una especie de ganas de evadirse del mundo. Está desobedeciendo a Dios. Está yendo en contra de la voluntad de Dios. Se está oponiendo a Dios. Seguramente tiene un conflicto en su corazón y prefiere mejor ignorarlo, evadirse. A veces uno duerme para evadirse de la realidad. Bueno, Jonás está haciendo eso y es una tristeza. Pero quiero que nos concentremos por unos minutos en algo que va a ser uno de los temas principales del profeta Jonás. Ya dijimos cómo relacionarnos con los que son diferentes. Entonces el libro del profeta Jonás se divide en dos partes exactamente iguales. Capítulos 1 y 2 y capítulos 3 y 4 son paralelos en el sentido que ambos comienzan con Dios dándole una palabra a Jonás. Ve a la ciudad de Nínive, ve a la ciudad de Nínive. Después Jonás reaccionando de una manera, en la primera huye, en la segunda sí va a regañadientes. Y luego Jonás se encuentra con los que no creen, paganos si les queremos decir, con los que no son del pueblo de Dios, paganos, gentiles, como les quieras llamar. En ambas partes de la historia Jonás se encuentra con los que no creen. Y lo interesante, mis amados hermanos, y aquí ya vamos entrando de lleno al tema de Jonás, lo interesante es que en el libro de Jonás
las personas que se comportan bien, las personas que hacen el bien, que buscan a Dios, que se arrepienten, no son del pueblo de Dios, no es Jonás. De hecho, el profeta Jonás es del pueblo de Dios, pero él es el que desobedece a Dios, el que huye de Dios. Y son los paganos, son los gentiles, los que escuchan, entienden el plan de Dios, los que se arrepienten, los que buscan a Dios. Esto es shocking, diríamos en inglés, ¿verdad? Esto es perturbador para alguien con estas ínfulas de nacionalismo, de somos los mejores porque somos el pueblo de Dios, todos los demás son de lo peor. Y de repente leer un libro en que el profeta de Dios está desobedeciendo a Dios y son los paganos, los gentiles, los que van a actuar bien. ¿Qué está haciendo Jonás? Está durmiendo, no le importa. No le importa que se hunde el barco, no le importa que se muera la gente. ¿Y qué están haciendo los gentiles, los marineros? Están tratando de sacar el barco a flote. Pero no solo eso, vamos a seguir leyendo. Versículo 6. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Así comienza el libro del profeta Jonás, Dios diciéndole a Jonás, levántate y ve a la ciudad de Nínive. Y ahora es el capitán del barco, un marinero, pagano, gentil, no es judío, no cree en Dios. Y le dice lo mismo a Jonás. Digamos que Dios está usando a este incrédulo, a este inconverso, a este no creyente, no del pueblo de Dios, para decirle una palabra de Dios a Jonás. Levántate. Y le dice, invoca a tu Dios. Invoca a tu Dios. O sea, le está dando un consejo que viene de parte de Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Dios utilizó esta manera extraña de conocer la verdad. Y efectivamente, Jonás era el culpable o la razón por la que Dios estaba haciendo todo aquello de la tormenta que los marineros notaron que algo estaba pasando. Ellos sabían de tormentas, a eso se dedicaban, pero notaron que en esa tormenta había algo más. Había algo más. Por eso pidieron ayuda a sus dioses que no existen, pero buscaron en lo que conocían y luego le dijeron a Jonás, dinos, ayúdanos. Y vamos a seguir viendo mañana, pues, y los días siguientes, que son los gentiles los que se portan bien y Jonás el que se porta mal. Y es bien interesante esta historia porque nos enseña, mis hermanos, que no podemos huir de Dios. Por más que queramos huir de Dios, Dios viene tras nosotros. Es interesante que Jonás no quería juntarse con gentiles, no quería predicarle a los gentiles, no quería llevarles palabra de Dios a los gentiles y sin embargo ahí estaba en medio de gentiles y iba a predicar la palabra de Dios de alguna manera, a regañadientes, aunque él no quisiera. Estaba haciendo justo lo que no quería hacer, porque no podemos huir de Dios, no podemos huir del llamado de Dios. Dios, si tiene algo con nosotros, Él nos va a perseguir, dice su palabra, nos perseguirá como su bien y misericordia todos los días de nuestra vida. Los marineros dirigieron a Jonás a Dios. Dinos quién eres, clama a tu Dios. Jonás huía de Dios y estos paganos lo dirigieron hacia Dios. Escuché un día un sermón de un predicador sobre Jonás. Predicó un sermón acerca de Jonás que se llamaba Cuando el mundo exhorta a la iglesia. Hay veces que la iglesia está como Jonás, hay veces que los cristianos estamos como Jonás, dormidos. Y el mundo se está hundiendo y el mundo se está quebrando, como nos dice ahí aquí el texto, ¿no? Estaban en el barco y la tormenta quebraba el barco y se hundía el barco. Y hay veces que la iglesia está dormida, metida, como Jonás, en el fondo de la bodega. Así está la iglesia, metida dentro de cuatro paredes, jugando a ser iglesia, jugando a la religión, jugando al cristianismo, cuando el mundo alrededor se está ahogando en la perdición. Y hay veces que las piedras tienen que hablar. Hay veces que las mulas tienen que hablar, como en la historia, hay una historia en la Biblia en la que una mula le dice a un profeta lo que tiene que hacer porque el profeta tenía los ojos vendados, no veía a Dios. Y hay veces que la iglesia está así, hay veces que los cristianos estamos así, dormidos, jugando a ser cristianos, jugando a la iglesia, cuando el mundo necesita la palabra de Dios y estamos huyendo de Dios.
Déjame, voy a las 3 enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos. Número 1, acepta la voz de Dios que te llama a través de cualquier cosa. Mi hermano, Dios nos habla a través de su palabra, a través de las predicaciones de los devocionales. Pero hay veces que somos tan necios que Dios nos tiene que gritar a través de otras cosas. A través de algún inconverso, a través de una película, a veces Dios nos habla. Mi amado hermano, acepta la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Estaba Jonás dormido. Despierta, mi hermano, y escucha la voz de Dios que te está llamando para algo. Algo quiere Dios que hagas. Número 2, aviva ese corazón que se ha quedado dormido. De pronto, ya lo dije muchas veces y lo repito, a veces los cristianos estamos como dormidos. El mundo se hunde y tenemos que entender que estamos en el mismo barco. Dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Eso significa que el cristiano tiene una responsabilidad con la sociedad. El cristiano tiene una responsabilidad para luchar por la justicia, para ayudar a los necesitados, sean o no sean cristianos, para denunciar lo que está mal y lo que hace daño en este mundo. Los cristianos deberíamos ser personas que están involucrados en la sociedad para bien, para traer bienestar, para traer la paz de Dios, para predicar el evangelio, mi hermano. Aviva ese corazón que está dormido. Ahí estamos como Jonás en el fondo de la bodega, mientras el mundo se pierde. Y a veces son los inconversos, es el mundo que, a veces son los que no son cristianos, los que de pronto trabajan por el bien de la sociedad y hacen cosas, y los cristianos metidos en la iglesia, dormidos. No puede ser, mi hermano. Despierta. Y número 3, aprende a tratar con amor a los que son diferentes. Este va a ser un tema recurrente en el libro de Jonás. Aprende a tratar con amor a los que son diferentes. Jonás trataba con desprecio. No quiso ir a Nínive, no le quiso predicar a los gentiles. Luego en el barco con los marineros, ni se preocupó por hablar con ellos, se fue a dormir, solo, aislado. El cristiano no puede ser así, mi hermano. El cristiano es alguien lleno de amor para los que son diferentes, porque eso hizo Jesús. Jesús nos amó aún siendo pecadores y murió por nosotros. ¿Cómo vamos a hacer algo diferente? El cristiano aprende a tratar con amor a los que piensan diferente, a los que no me caen tan bien, a los que tienen maneras diferentes de pensar, a los que tienen otra religión, a los que tienen otras preferencias. Los amamos. No afirmamos el pecado del mundo, pero sí amamos a las personas que están en el mundo. No seamos como Jonás, seamos como el buen samaritano. Jonás es todo lo contrario del buen samaritano. Seamos como el buen samaritano. ¿Se acuerdan? El buen samaritano fue ese samaritano que ayudó a un judío. Se odiaban samaritanos y judíos, pero el samaritano lo ayudó, lo vendó, curó sus heridas. Eso es el verdadero amor. No se trata de sentimentalismos, se trata de acciones en favor de otros, aún los diferentes, aún los enemigos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje tan desafiante de Jonás, que seguiremos estudiando. Háblanos a través de ello, Señor. Transforma nuestros corazones egoístas en corazones que amen al prójimo, aún a los diferentes, aún a los enemigos. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendición.